Bueno, mis queridos hermanos, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí para poder compartirles un estudio que tenemos para este día. Es un día muy especial nuevamente, ya que llegamos al día de preparación, día de la familia, en la cual nos reunimos con el propósito de poder encontrarnos con nuestro Señor y también darles una cordial bienvenida a todos ustedes. Sé que día a día los videos son vistos y algunos están teniendo el interés de poder estudiar la palabra de Dios y eso nos da mucha alegría a nosotros. Vamos creciendo también en este canal y que Dios pueda permitir que podamos nosotros llevar a más personas este mensaje. Nuestro deber nuestro es salvar a otros del pecado, porque nosotros somos instrumentos del Señor y queremos que el Señor pueda utilizarnos a través de estos medios para que el mensaje de Dios pueda expandirse. Bueno, en este momento vamos a iniciar nuestro estudio, pero como de costumbre quisiéramos orar al Señor para que Él nos dé la bendición y también la dirección para poder estudiar sus escrituras. Donde te encuentres, mi querido hermano y amigo, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este desarrollo de esta lección. Oremos. Bendito Señor, en este momento estamos reunidos con el único propósito, Señor, de poder estudiar tu palabra. Necesitamos hoy más que nunca de ti, porque el tiempo que vivimos es un tiempo muy peligroso, en la cual solamente tu ayuda nos puede ayudar a hacer entender, Señor, de que nosotros somos carnes y la cual necesitamos de un ser todopoderoso para que nos pueda ayudar a entender todas las cosas que tenemos a nuestro frente. Bendito Señor, vamos a abrir tu santo libro, quisiéramos que nos enseñes, nos eduques, Señor, y que a más personas tú puedas ayudarles a ponerse en el camino correcto y puedan estudiar tu palabra y entregarse a ti como el único Salvador. Bendito Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad y queremos que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana del día viernes titula La gracia y la ley juntos. Estudiamos durante esta semana el maravilloso regalo que Dios nos dio acerca de este evento maravilloso que se produjo antes de la creación del mundo. Por, por gracia nosotros somos salvos, pero mediante la fe, a través de esto nosotros podemos comprender cuál es la, la ventaja de poder conocer a Cristo. Muchas personas viven en el mundo en el cual no tienen un rumbo y dirección para poder encaminarse. Recuerden esto, el Señor cuando creó a Adán y Eva tuvo un propósito para ellos y esa creación fue perfecta, el cual si ellos pasaban de la prueba que habían de tener, ellos iban a disfrutar del maravilloso regalo que Dios les iba a ofrecer. Pero lamentablemente cayeron en las garras de Satanás. Pero no obstante, el Señor tuvo un plan maravilloso para nosotros poder nuevamente tener esa oportunidad de algún día verlo. Por esa razón, la gracia es un regalo inmerecido a cada ser humano, a mí, a ti y a todos los que deseen, pues únicamente lo reciben las personas que aceptan que son pecadores. Vamos a iniciar el estudio. La pregunta dice, ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando vemos a la ley? Cuando hablamos de la ley, hablamos de algo precioso. Cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, pensábamos que la ley era el instrumento de asesinato. Pero cuando uno conoce la ley, sabe que se rige en normas el cual nos llevan a ser buenas o malas personas. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 3 versículo 20. Romanos capítulo 3 verso 20. Dice así la palabra de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin duda que cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de la ley, nos habla claramente. Dice, nadie es salvo por las obras de la ley. Quiere decir esto, que cuando nosotros vamos a tratar de guardar los mandamientos de Dios para salvarnos, lo único que vamos a hallar es que nos vamos a perder. Pero cuando el apóstol Pablo dice que la ley es el conocimiento del pecado, nos da a entender de que la ley no es el protagonista de la salvación. Tiene una función la ley. La ley nos hace ver el pecado. Eso lo dice en el mismo Romanos capítulo 7. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7. El versículo 7. Dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque también él conociera la codicia, dice. Si la ley no dijera, no codiciarás. Otra vez Pablo dice que la función de la ley es que el pecador entienda que está sucio espiritualmente. Y al hacer ese trabajo, nos ayuda a nosotros despertar del sueño que tenemos y buscar a un Salvador. Después de que nosotros hayamos conocido la ley, después de que el pecado haya sido muerto en nosotros, ahora el apóstol Pablo dice en el capítulo 7:12, de manera que la ley a la verdad es justa, es santa, y el mandamiento dice justo y bueno. Después de que nosotros hemos sido convertidos por el Señor, la ley ya no es como anteriormente la habíamos. Hoy la ley es justa, la ley es santa, es buena, y solamente vemos que por gracia nosotros ahora la ley lo vemos como algo sagrado y algo bueno de realizar. Damos un ejemplo. Cuando nosotros manejamos y de repente no tenemos los documentos en regla y cuando somos parados por la policía, de repente nosotros vamos a estar temerosos de que íbamos a ser quizás sancionados, pero si nosotros tenemos todos los papeles en regla, nos vamos a dar cuenta de que no tenemos ahora miedo a la ley, sino que la ley ahora nos agrada porque nosotros estamos haciendo función a todos los mandamientos. De la misma manera, cuando nosotros estamos en pecado, la ley solamente nos va a acusar, pero de alguna manera que cuando nosotros vemos a la ley en el sentido ya espiritual, ahora vemos la ley que es buena, santa, justa. Por esa razón dice que si lo amamos a Cristo, vamos a guardar sus mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? Está el mandamiento y está el amor del Señor. El Señor nos ha perdonado en nuestros pecados, pero de alguna manera nosotros tenemos que ser obedientes a su ley. Ese es el requisito que nosotros necesitamos entender. La sierva de Dios, en la pluma inspirada, reflejemos a Jesús, la página 47 dice, Dios tiene una norma de justicia por la cual mide el carácter. Ojo a esa parte. Dios tiene una norma por la cual mide, dice, el carácter de cada ser humano. Nosotros podemos estar actuando de la manera correcta que al parecer nosotros lo decimos, pero la ley no solamente ve las cosas físicas, sino las cosas que no se ven. Y por esa razón, la ley va transformando el carácter de cada ser humano. Dice, esta norma es su santa ley, que se nos ha dado como una regla de vida. Sin duda, como les decía, si nosotros estamos acordes con las leyes, no tenemos nada que temer. Más bien es agradable vivir en las leyes. Dice, y Cristo murió, dice que se nos ha dado la regla de vida. Hemos sido llamados a cumplir con sus requerimientos y cuando hacemos esto honramos tanto a Dios como a Jesucristo.
El Padre y el Hijo son honrados en el momento de que nosotros estamos actuando como la ley lo está diciendo. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ojo a esa parte. Por esa razón les decía que Juan dice claramente que si nosotros amamos a Cristo, vamos a guardar sus mandamientos, así como Cristo amó a su Padre, guardó sus mandamientos de la misma manera nosotros. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay muchos oidores, pero pocos hacedores de la palabra de Cristo. Sus palabras pueden ser aceptadas teóricamente, pero si no son estampadas en el alma y entretejidas en la vida, no tendrán efecto santificador sobre el carácter. Sin duda que es así, como les decía. Si nosotros tratamos solamente la ley de cumplirla, pensando de que si no lo hacemos vamos a tener un castigo, estamos equivocados. Porque la ley se han establecido para que el pueblo ande en orden, pero esas leyes han sido dadas por el amor maravilloso de Cristo. Y si uno está en correcta conexión con el Padre, no tiene nada que temer. Dice, en aquellos que solo oyen la palabra de Dios, no produce una respuesta agradable. Esa es la verdad. Por eso muchas de las denominaciones hablan de que la ley ya no es, porque de alguna manera no aman a Dios. Dicen amarlo, pero no aman a Dios, porque si amasen, respetarían lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, y en toda su alma y con toda su fuerza es reconocido como justo, pero sus requerimientos no son admitidos, sus principios no son llevados a cabo. Es como el texto de Isaías 4:1, cuando dice que 7 mujeres toman a un hombre, le dicen, danos tu nombre, pero vamos a comer nuestro propio pan. Quiere decir esto de que muchas de las denominaciones solamente llevan el nombre de Jesucristo, pero hacen su propio alimento, no corresponde a lo que está escrito y defraudan al maestro, defraudan a los requerimientos que él ha establecido. Por esa razón, cuando nosotros nos damos cuenta que el Evangelio y la ley siempre van juntos, ese mandamiento, esa gracia que el Señor tiene por nosotros, se requiere que nosotros seamos obedientes a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Eso es por esa razón que siempre van a ir juntos. No pueden separarse, porque si hacen un divorcio, estaríamos nosotros actuando únicamente por el impulso y no por el amor que Dios ha establecido. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama a Dios no conoció a Él. Y Gálatas el capítulo 3:24 nos dice claramente que nosotros tenemos que tener en cuenta que la ley del Señor nos va a educar a nosotros y cuando nosotros hayamos sido educados por la ley del Señor, nosotros vamos a ver ahora a la ley como algo agradable a los ojos de cada hombre. Miren lo que dice el capítulo de Gálatas 3:24, ¿ya? Gálatas 3:24. Dice así, lo cual, 3:24, perdón, dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, hermanos evangélicos? Esta palabra del Señor es claro cuando dice que la ley ha sido nuestro ayo, quiere decir nuestro instructor que nos ha conducido a Cristo para que nosotros tengamos confianza en Él. Cada vez que nosotros hemos pecado, la ley nos ha hecho el favor de hacernos conocer y darnos la oportunidad de conocer a un Salvador. Entonces la pregunta decía, ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando vemos a la ley? Reconocemos nuestro pecado. ¿Ah? Reconocemos nuestro pecado. Solamente la ley puede hacernos reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Porque vemos nuestra condición y esa condición nos va a destruir, pero como dice el texto, la dádiva maravillosa del Señor es la vida eterna. Entonces vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice,
¿Qué, qué se muestra ante nosotros cuando reconocemos nuestros pecados? ¿Qué se muestra ante nosotros? Capítulo 3 de Romanos, Romanos 3, 21 al 28. Vamos a ver lo que dice, ¿ya? 3, 21 al 28. Dice así. Pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, claramente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención se efectuó no porque lo merecíamos, sino por la gracia del maravilloso Jesucristo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso te das cuenta que acá está diciendo el apóstol Pablo de que son justificados los que tienen la fe de Jesús. Y cuando hablamos de la fe de Jesús es hablar del carácter perfecto del Señor. Dice aquí, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es lo que muchos de los hermanos se han equivocado cuando dicen, aquí está hablando de que ya no necesitamos la ley. La ley se aguardaba anteriormente. Pero aquí cuando el apóstol Pablo dice las obras de la ley, las obras de la ley es tratar de hacer nosotros efectuar los mandamientos como si fuera un instrumento de portarnos bien para ser salvos. Pero esto no es así. No se trata de esa manera. Adán y Eva cuando fueron creados, el guardar la ley era grato para ellos. Pero el momento que pecaron, ahora la ley estaba en condenación para ellos. Es por esa razón que muchos tratan de obedecer al pie de la letra los mandamientos y cuando se dan cuenta que no han podido, rechazan este amor que el Señor tiene. Pero eso no es así. Recordando que en nosotros todas las cosas no son hechas para bien, son para mal, porque hacemos lo que no queremos. Pero mediante la fe en Jesucristo nosotros podemos hacer esto y mucho más porque el Señor se ha unido con nosotros, ¿verdad? Dice el testimonio, vamos a ver lo que dice el testimonio de la pluma inspirada en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 10, dice así, pero Dios no usa su gracia para anular su ley o para reemplazarlo, ojo a esa parte. La gracia de Dios y la ley de su reino están en perfecta armonía, los dos están en armonía, caminan de la mano. Su gracia nos capacita para acercarnos a Él por fe, al recibir y al permitir que obre en nuestra vida. Damos testimonio de la vigencia de la ley. Ensalzamos la ley y la honramos al practicar sus principios por medio del poder de la gracia de Jesucristo. Recordando esto, no podemos hacerlo solos. Dice, y al rendir una obediencia pura y de todo corazón a la ley de Dios, damos testimonio del poder de la redención ante el universo del cielo y frente a un mundo apóstata. Dios nos ama porque Dios no nos ama por lo que hayamos amado primero, sino que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, estableciendo plena y abundante provisión para nuestra redención, aunque hayamos merecido el desagrado y la condenación de Dios por nuestra desobediencia, Él no nos ha olvidado y no nos ha abandonado para que enfrentemos el poder del enemigo basándonos en nuestras propias y limitadas fuerzas. Claramente está dicho, están de la mano como esposos que si se separan la ley y la gracia, lamentablemente nosotros estamos perdidos. ¿Cuántas de las personas hablan de esta palabrita gracia y no se dan cuenta de que la gracia del Señor ha sido regalada, la salvación,
pero mediante ese regalo que tiene nosotros vamos a vivir en obediencia, y esa obediencia es a los mandamientos de Dios. Y por esa parte podrían perderse de la salvación del Señor. Nadie puede ser llevado al cielo sin que antes haya sido obediente en la tierra mediante los mandamientos de Dios. Es difícil poder nosotros entender esa parte, pero cuando vamos a la Escritura lo entendemos y queremos nosotros actuar como lo dice. Entonces la pregunta dice, ¿qué se muestra ante nosotros cuando reconocemos nuestros pecados? Que se muestra el amor de Dios. Ahí se muestra en nosotros cuando reconocemos nuestro pecado y se muestra también la gracia maravillosa del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, hemos hablado un tema importante acerca de la ley y la gracia, porque recuerden esto, la ley de Dios está vigente, la gracia también está, pero los dos van de la mano, cada uno tiene una función. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que tengas un feliz día de la familia y que el Señor te acompañe en todo lo que tú vas a hacer. Bendiciones.